Con un reclutamiento cada vez más agresivo, con deserciones e incluso mercenarios huyendo de Ucrania, así como con personal cada vez más inexperto en el frente, Ucrania se enfrenta a una situación que podría arrastrar sus fuerzas a una nueva batalla de desgaste. Vovchak es el área más caliente de Kharkov, y tanto ucranianos como rusos se han visto envueltos en duros combates urbanos, ya que los primeros buscan evitar a toda costa que los segundos consoliden sus posiciones en la orilla del río Vovcha, el cual divide la ciudad. Hasta el momento, las fuerzas rusas han avanzado marginalmente en la calle Lenina en el centro de Vovchak, donde los ucranianos aún conservan una cabeza de playa entre la calle Gorkojo y la calle Gorgolia, llegando hasta la planta de agregados de Vovchak en el centro de la ciudad, la cual, según el servicio de cartografía ucraniano Deep State, se encuentra en disputa. Sin embargo, fuentes ucranianas y medios occidentales hicieron circular ampliamente afirmaciones no verificadas el 15 de junio, donde se aseguraban que las fuerzas ucranianas rodearon a un grupo de hasta 400 militares rusos y capturaron a docenas de soldados como prisioneros de guerra, pero instituciones como el ISW no pudieron confirmar estas afirmaciones. Todo empezó cuando fuentes ucranianas amplificaron una publicación en Telegram de un bloguero ruso el 14 de junio, que ya fue eliminada, afirmando que un número no especificado de militares rusos estaban aislados en la planta de agregados de Vovchak, e insinuaban que las fuerzas ucranianas rodeaban a las fuerzas rusas en la planta. El medio británico, The Telegraph, amplió la información con imágenes que mostraban a las fuerzas ucranianas capturando supuestamente a 25 prisioneros de guerra rusos, aunque en el video solo aparecen unos pocos, supuestamente en el área de Kharkov y Donetsk. El medio británico sugirió que estos prisioneros fueron capturados cerca de la planta de agregados de Vovchak, pero como vemos en el video, no hay edificios o casas. Más tarde, otras fuentes afirmaron que las fuentes ucranianas exageraron y que los comunicados solo se referían a que las fuerzas ucranianas bloquearon temporalmente la logística rusa, no que las fuerzas ucranianas amenazaran con rodear a las fuerzas rusas. El canal de Telegram, que representa el agrupamiento de fuerzas del norte de Rusia, negó que las fuerzas ucranianas rodearon la planta de agregados y capturaron a las fuerzas rusas. Además, dijo que las fuerzas rusas controlan completamente las afueras de la planta de agregados. El bloguero militar World Gonzo dijo en Telegram que los combates en la zona son feroces, ya que las tropas ucranianas están llevando a cabo contraataques, tratando de desalojar a las fuerzas armadas rusas de sus posiciones ocupadas. El 16 de junio, una fuente ucraniana declaró que las fuerzas rusas entraron a la planta alrededor del 13 de mayo, y que las fuerzas rusas controlaron los accesos a la planta desde el norte desde el 20 de mayo. La fuente ucraniana declaró que las fuerzas ucranianas establecieron el control de fuego de los accesos al menos el 1 de junio, pero que las fuerzas rusas pudieron reforzar el grupo ruso dentro de la planta entre el 6 y el 14 de junio en una capacidad limitada. Por ejemplo, un bloguero ruso afirmó que las fuerzas rusas controlan la mayor parte de la planta de agregados. Los mapas y los videos muestran que los combates en la zona son bastante fuertes. Las fuerzas ucranianas, haciendo uso de sus reservas, están lanzando contraataques vigorosos, buscando tomar la iniciativa y forzar a las fuerzas armadas rusas a adoptar una postura defensiva. Esto permitiría distribuir algunas de sus reservas hacia otros sectores, como el Donbass. Pero a pesar de estos esfuerzos, las fuerzas armadas rusas mantienen la iniciativa operativa en la mayoría de las zonas, logrando pequeños avances tácticos que, aunque no son decisivos, son significativos. La presión está siendo bastante alta para Ucrania, pues el combate ucraniano se ha visto obligado a transferir reservas a la dirección de Kharkov, incluidas unidades especiales de élite del GOR, o Dirección Principal de Inteligencia y mercenarios extranjeros, las cuales han llevado a cabo varios contraataques con la intención de expulsar a las fuerzas rusas del área urbana. En Kharkov, Ucrania está utilizando a sus mejores soldados, mientras que Rusia está desplegando tropas de baja calidad y con poca experiencia de combate reciente, excepto por unidades como el grupo Aida checheno y Akhmat Spetsnaz. Esta estrategia permite a Rusia destinar sus mejores unidades a otros frentes, como Cheretino, donde avanza lentamente, pero con seguridad. Además, las fuerzas rusas están concentrando tropas, de tamaño no especificado, en el Óblast occidental de Belgorod, en la frontera con Sumy,
lo que seguramente tiene a los ucranianos muy nerviosos, ya que puede expandir la presencia rusa en el área fronteriza en el noroeste con el objetivo de extender el campo de operaciones de fuerzas ucranianas. También un ejemplo lo encontramos en la 36ª Brigada del Cuerpo de Marines de Ucrania, que estaba en el frente de Kherson, y que llegó a Volchansk hace unas semanas, lo que posiblemente ayude a habilitar la situación ucraniana en Krinky, de la cual hablaremos más adelante. Por todo esto es que, pese a los contraataques ucranianos, la defensa de Fuerzas Armadas de Ucrania en Volchansk se ha dividido en bolsillos separados, que están siendo atacados por la artillería rusa y por lanzallamas y municiones termobáricas. Aquí podemos ver que los rusos intentan, utilizando diferentes medios, los cuales ya son bastante sofisticados, tanto bombardeos masivos con proyectiles convencionales 152 mm, como por el uso de drones kamikaze y Lancet detrás de las líneas o incluso bombas pesadas contra los puntos fuertes a lo largo de las líneas del frente, como bombas FAB del tipo UMPK o guiadas, con un peso de 1500 hasta 3000 kilogramos. También, en paralelas a operaciones terrestres, la Fuerza Aérea lleva a cabo una campaña aérea estratégica destinada a destruir la infraestructura crítica de Ucrania. Según informes, la tasa de producción de misiles de crucero y otros cohetes se ha mantenido estable, con una producción mensual entre 130 y 150 unidades. Utilizando estos recursos, Rusia ha logrado sostener un ritmo operacional de bombardeos elevados, centrado en el ataque a objetivos infraestructurales claves en Ucrania. Esto no es de extrañar. Según Sky News, citando una investigación de código abierto de la consultora estadounidense Bain & Company, informó el 26 de mayo que los productores rusos de desarrollo industrial de la defensa, DIB, probablemente podrán fabricar y reacondicionar 4,5 millones de proyectiles de artillería en 2024, en comparación con los 1,3 millones de proyectiles de artillería que Estados Unidos y los países europeos producirían colectivamente en 2024. Esto se refleja en el frente, como en Lipsy, al oeste de Volchansk, cuyos combates se están desarrollando en los suburbios que conectan Lvovke y Lipsy. Sabemos que los combates en la zona están siendo bastante feroces, hasta el punto de que un reportero de CNN que visitó la zona hace unas semanas llegó a afirmar que el control que mantiene la nación es frágil. Las calles están en llamas después de que un ataque aéreo que se había producido momentos antes, cuando dirigimos hacia allí, al amparo de la oscuridad. La noche les ofrece el único respiro del asalto de los drones. En las horas anteriores a nuestra llegada, la ciudad fue atacada 8 veces. Sky News también señaló que a los países occidentales les cuesta alrededor de $4,000 producir un proyectil estándar de la OTAN de 155 mm, aunque este precio varía significativamente dependiendo del país de producción, mientras que a Rusia le cuesta alrededor de $1,000 producir un proyectil de 152 mm. A raíz de la falta de proyectiles de artillería, significa que los ucranianos tienen el problema de que no pueden atacar a las agrupaciones rusas de artillería. Además, los sistemas de armas occidentales, como los HIMARS, municiones de ataque de dirección conjunto de rango extendido, y misiles como Storm Shadow y Scalp, han visto reducida su eficacia desde el inicio de la guerra, a raíz de la guerra electrónica rusa. Por ejemplo, la tasa de éxito de los proyectiles de Excalibur ha disminuido, pasando de un 70% de impactos al inicio de la guerra a solo un 6% actualmente. Este declive también afecta al sistema HIMARS, con entre 50 y el 70% de sus cohetes neutralizados por contramedidas rusas. Las industrias militares occidentales, a pesar de trabajar a toda máquina y de recibir inversiones en aumento de producción, no pueden siquiera reemplazar el material gastado en esos últimos 2 años. Comparativamente hablando, en la Unión Europea no fueron capaces en marzo de cumplir con la cuota de 1 millón de proyectiles de 155 mm que se comprometió a entregar a Ucrania. De hecho, Czechoslovak Group, el mayor proveedor de municiones de Europa Central, advirtió que el aumento de los precios y la mala calidad significaban que la mitad de los proyectiles que habían recibido no podrían enviarse a los campos de batalla de Ucrania tan rápido como estaba previsto. Y además, esta ayuda no es gratis, pues, según la previsión del Ministerio de Finanzas de Ucrania, en los próximos 25 años, Ucrania deberá pagar unos $210 mil millones de deuda pública. De esto, $75 mil millones son intereses.
Particularmente hablando, de los 61.000 millones que envió Estados Unidos, solo 14.000 fueron en equipo. Esto, sumado a la presión en diferentes puntos de frente, ha permitido a los rusos avanzar limitadamente en otros lugares. Por ejemplo, Robotyne volvió a manos rusas hace unas semanas, mientras que hay batallas posicionales cerca de los suburbios al norte de Staromayorsk. También continúan los combates en la parte sur de Urozhainoye, donde las fuerzas armadas rusas están tratando de avanzar hacia la parte central del pueblo. Con la reconquista de Robotyne por parte de los rusos, los combates se han movido hacia sus afueras, cerca de Verbove, al norte de Robotyne, cerca de Maratonmachka y al noroeste de Robotyne, cerca de Novoandrivka. Según se informa, elementos del 291º Regimiento de Fusileros Motorizados están operando al oeste de Robotyne. Habiendo hablado del sur, los combates posicionales continuaron en la orilla este del Oblast de Kherson, especialmente cerca de Krinky, una locación recapturada por las fuerzas rusas en las últimas semanas. Actualmente, los enfrentamientos se están desarrollando en las islas Milky y Frolova, situadas en la delta del río Dnipro, donde los soldados ucranianos están soportando un intenso bombardeo de morteros rusos. A diferencia de los combates en Krinky, donde las estructuras y fortificaciones proporcionaban cierta protección, las islas carecen de refugios efectivos. Según un militar de fuerzas ucranianas, la cabeza de puente en Krinky, eso es todo, lo que confirma que Ucrania ha perdido su cabeza de playa en Krinky, donde las fuerzas especiales ucranianas y los marines sufrieron terribles pérdidas durante el año. Krinky, desde hace meses, era un agujero negro de recursos para Ucrania sin ningún objetivo aparente. Soldados ucranianos decían que todo el cruce del río está bajo fuego constante. He visto barcos con mis camaradas a bordo desaparecer en el agua después de ser golpeados, perdidos para siempre en el río Dnieper. En su momento, el cruce del río sirvió para vender la idea de que dos puntos de lanza ucranianas se conectarían desde Kherson y Zaporilla hacia Crimea. Y, aún así, su objetivo no tenía una razón propia de ser, pues cruzar un río tan ancho como el Dnieper exige una cantidad ingente de recursos que Ucrania no tenía. De hecho, un soldado ucraniano dijo hace meses: "Nadie conoce los objetivos en el Dnieper. Muchos de nosotros creemos que el comando simplemente nos ha abandonado". Entre los soldados hay un fuerte sentimiento de que nuestra presencia allí tiene un significado más político que militar. Pero, volviendo al frente, en el Oblast de Donetsk, las fuerzas rusas realizaron avances confirmados al noroeste de Avdiivka en medio de continuas operaciones. Imágenes geolocalizadas indican que las fuerzas rusas avanzaron al noroeste de Ocheretine, hasta 800 metros de ancho y 550 metros de profundidad al norte, donde los combates también continuaron cerca de Kalinove, Novoalexandrivka y Novoselivka Persia, así como Umanske, Yasnomorodivka y cerca de Nevelske. También se reportan avances al noroeste de Sokil y al oeste de Solovyove y al oeste de Netailove, capturando Georgivka. Después de desplazar a las fuerzas armadas de Ucrania de Novoalexandrivka, el ejército ruso emprendió un ataque hacia el noroeste. El siguiente blanco es el pueblo de Vostychevka, ubicado a 5 kilómetros de un cruce crucial en la carretera H-32, vital para la línea de suministro desde Pokrovsk, el centro logístico más importante al sur de Donetsk. Las fuerzas rusas se encuentran a unos 6 a 7 kilómetros de la carretera H-32 entre Malinovka y Novaya Poltavka. Interceptar esta ruta sería crucial, dejando a Konstantinovka como el único punto logístico viable para las fuerzas ucranianas en ese sector. Más al sur de Avdiivka, las fuerzas rusas avanzaron en un área de hasta 1,1 kilómetro de ancho y 600 metros de profundidad al oeste de Novomikhailivka, y avanzaron hasta 200 metros de profundidad cerca de Parashkovivka. Los combates también continuaron al oeste de la ciudad de Donetsk, cerca de Krasnogorivka, y al suroeste de la ciudad de Donetsk, cerca de Povieda, Konstantinivka y Solovki. Yendo ahora al frente de Bakhmut, en Chasiv Yar, los combates ahora se han centrado en el microdistrito oriental de la ciudad, donde la 98ª Brigada Transportada rusa está avanzando en el área de los edificios de gran altura, utilizando lanzallamas pesados 2-1 y 2, mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania están respondiendo con muchos drones FPV.
Además de esto, en el flanco norte de este frente, las tropas rusas han entrado a Kalinina, mientras que en el flanco sur han construido sus posiciones en la reserva Stupki-Bolivovsky II. Todo parece indicar que los rusos buscan alcanzar el canal Siversky Donetsk, que divide a Chasiv Yar en dos, y cuya barrera no solo mejoraría sus líneas de suministro, sino que también les daría una posición defensiva natural, complicando significativamente los esfuerzos de contraataque por parte de fuerzas ucranianas. Pero además de los avances rusos en el Oblast de Zaporilla, Donetsk y Kharkov, también encontramos combates a lo largo de la línea Kupiansk-Svatove-Kremivna, en medio de continuas operaciones ofensivas rusas. Aún así, pese a todo esto, no podemos esperar un avance ruso fulminante, pues los rusos están enfocados en infligir el mayor número de bajas posibles a las fuerzas ucranianas, al mismo tiempo que buscan de manera metódica debilidades en la defensa ucraniana. Su estrategia consiste en identificar puntos débiles, generar tensión y, eventualmente, en algún punto, esta tensión provocará un avance. Los rusos están actuando sobre la mano de obra ucraniana y el apoyo occidental, buscando debilitar la capacidad de Ucrania para defenderse, en lugar de centrarse directamente en el objetivo y arriesgar más recursos. Avanzar de manera agresiva sería más costoso, tal como demostró la ofensiva ucraniana, y además no garantizaría el éxito, mientras que una estrategia de desgaste se basa en una aritmética segura, especialmente si se tiene una gran ventaja en recursos. Esto ha llevado a que el núcleo profesional de las fuerzas ucranianas desaparezca gradualmente hasta el punto de haber una necesidad urgente de reclutas. Por ejemplo, la nueva ley de reclutamiento suprime el servicio militar obligatorio para hombres de 18 años o más y se reemplaza por un entrenamiento militar básico obligatorio. Y este entrenamiento, según informa el Washington Post, citando a los soldados ucranianos, es una completa tontería. Según el informe, ha habido casos en los que, después del entrenamiento, los soldados ucranianos no saben disparar ni desmontar armas. Y según los soldados ucranianos, todos los buenos combatientes ya han sido llevados por otras brigadas, dejando solos a los corruptos, cojos y enfermos. Si hay un avance cerca de Chasiv Yar y recibimos nueva infantería que no sabe lo básico, los enviarán allí simplemente para morir, dice uno de los comandantes ucranianos. Sirsky también está enviando al combate a personas que anteriormente habían estado dedicadas a proteger las instalaciones de infraestructura en la retaguardia, razón por la cual no tienen experiencia en combate. Ya sabemos que el esfuerzo principal del ejército ruso se centra en el Donbass, específicamente en Donetsk y Lugansk, así que, añadiendo otros ejes como Kharkov y Sumy, lo que están intentando es que las unidades que Ucrania tiene en reserva, que son cada vez menos numerosas, sean trasladadas precisamente a otros sectores para debilitar aún más los dos centros de gravedad ucranianos. Cuando hablamos de un centro de gravedad, nos referimos a la condición que sustenta la acción militar de un adversario, y el cual deben afectar las propias fuerzas armadas, es decir, el objetivo estratégico. En el caso ucraniano, tenemos dos centros de gravedad. Uno es la masa de tropas, es decir, sus fuerzas armadas, y el otro, el apoyo de Occidente. En el primer caso, Rusia busca extender aún más las operaciones ucranianas, pues al dispersar y atraer a sus fuerzas en múltiples frentes, incrementa la presión sobre los recursos y capacidad logística de Ucrania, lo que podría debilitar la cohesión y efectividad de las tropas ucranianas, haciendo más difícil la defensa coordinada y las contraofensivas. Y, en el segundo caso, a través de tácticas de guerra híbrida, propaganda y ataques a la infraestructura crítica, Moscú espera generar fatiga y divisiones entre los países occidentales, disminuyendo así el flujo de ayuda hacia Kiev. Además, al abrir varios frentes simultáneamente y considerando la capacidad limitada de Occidente, como en el caso de los proyectiles de artillería, la ayuda se diluye. En este caso, toda esta estrategia se encuentra orientada a los recursos y no relacionada con el terreno. Y así, en cuanto al apoyo de Occidente, Rusia intenta socavar la voluntad y la capacidad de los aliados de Ucrania para continuar proporcionando asistencia militar, económica y política.